Bueno, yo creo que mis influencias literarias son en gran medida responsables de la lectura que tengo de Tarantino. Lo que quiero decir es que a mí me parece que Quentin Tarantino es un gran escritor por una parte y creo que es un muy sagaz lector. Y creo que hay mucha literatura en su cine y que no es tan obvia. Sus referencias cinematográficas son muy obvias, sus referencias literarias no. Y a mí me parece que hay una verdadera formación literaria también ahí. Entonces, bueno, mis influencias literarias tienen que ver con una línea de pensamiento que de algún modo se emparenta con el cine de Tarantino y que tiene que ver con esta especie de, un personaje lo dicen en el libro, de estados alterados de la conciencia ética. Si lo cifrara como en un nombre específico, yo pensaría en Sam Shepard. La dramaturgia, sobre todo de Sam Shepard, a mí me produce unos atisbos de problemas narrativos muy recientes, muy cercanos, pero también conectados con el espíritu clásico. Hay una cosa que está en la portada del libro, que es que la portada es una versión del fotograma clásico de Jules y Vincent Vega, pero los editores tuvieron, para mí, la genialidad de quitar la cara de Vincent Vega y poner la de William Shakespeare. Y ese es básicamente es un resumen de la lectura que yo hago en el libro, porque mi preocupación en el libro es esa: cómo personajes aparentemente bidimensionales, muy pop, muy enmarcados en sí, el cine decadente, la violencia, el narco, pero también como esta cosa como del cine B de los 80s, la pornografía, o sea, como estos personajes que viven en ese mundo, de pronto tienen experiencias radicales que ponen en perspectiva su sistema de valores. No sé si lo logré o no, eso sería lo primero que tendría que decir. No era mi intención, justamente, o sea, creo que lo lees muy bien. Mi intención sí era jugar con la narrativa convencional, digamos, y filtrar de algún modo un discurso teórico, ¿no? Tú me preguntas, ¿cómo lo haces? Bueno, yo creo que poniendo en tensión estructuras de lenguaje, no, estructuras retóricas, reinterpretadas de algún modo, ¿no? Ese texto en particular está formado por un relato en primera persona, más o menos influido, creo yo, por Kafka y por Paul Auster, mezclado con dos técnicas narrativas completamente distintas. Una es la voz del narrador, que además de contar la historia que está contando, se pone a dar una conferencia. Esta conferencia se llama La parodia y lo sublime. En realidad es una conferencia que yo trabajé durante algunos años, hice un curso con ella y hace como un año di esta conferencia en la Biblioteca Octavio Paz de Guadalajara y pensé, ya está, ese es el texto. No lo voy a poner como ensayo, lo voy a incluir adentro de un cuento, a ver qué pasa, ¿no? Como una especie de experimento, ¿no? Esa es una de las líneas narrativas del libro, ¿no? La otra es, decía, esta voz de una persona que es este mismo crítico contando cómo es secuestrado por un narco que es idéntico a Quentin Tarantino. Y bueno, aquí había un poco un homenaje al Chapo Guzmán, ¿no? A la Fer con Kate del Castillo, etc. Luego, en una tercera instancia, hay pasajes de ese relato que están escritos con la forma estricta del guión, que están diseñados como fragmentos de guión. De hecho, el primero de esos fragmentos, ahora unos amigos están tratando de convertirlo en un cortometraje.
tomándolo tal cual como guión, ¿no? Y todavía ya en una última, una mucho más lateral instancia, hay un personaje que a la mitad del relato se para y se pone a dar un discurso y acaba contando una historia que no tiene nada que ver con la historia original, digamos. Porque a mí me gustaba mucho jugar esta cosa como de cajas chinas, ¿no? Que adentro de una historia de otra historia siempre. Y este personaje que se como montaña se pone a contar cómo se convirtió en un delincuente después de una noche en la que accidentalmente es arrestado. Y la verdad es que una de las fuentes de ese relato es Thomas Bernhard. Es una novela de Thomas Bernhard que se llama Trastorno. Sí, traté de seguir como, digamos, el ritual de hacer la novela del Doppelganger, porque así está planteado el relato originalmente, ¿no? Lo que pasa es que las versiones que intenté no funcionaban. Simplemente no funcionaban. Eran relatos que a mí me parecían muy predecibles y que me aburría escribir. Y entonces, güey, cuando tú te das cuenta que estás escribiendo algo que te aburre a ti, más vale que lo tires a la basura. O sea, porque si te aburre a ti, imagínate a cualquier otro de tus congéneres, ¿no? Entonces ya un poco estaba eso planteado ahí, y lo que me di cuenta al final es que no importaba hacia dónde se fuera, que importaba más que la historia tuviera una estructura, aunque no fuera una estructura tradicional, que fuera algo discernible para cualquier lector, digamos, ¿no? Como eso, como una historia, como una integritas. Entonces, en ese sentido, contar esta historia del fallido atraco de una tienda de electrodomésticos o como de aparatos electrónicos, que todos, además, todos ellos, los asaltantes, los supuestos asaltantes, creen que hay aparatos japoneses ahí y todo resulta que son puras copias chinas, ¿no? Y entonces también me gustó mucho esa idea de jugar hasta llevarlas al extremo, las metáforas más obvias del racismo, de la segregación en México, que son muchísimas, o sea, son muchísimas metáforas y muchísimas historias vinculadas a ellas, ¿no? Entonces, de algún modo, a mí me gusta partir de temas clásicos, pero no me interesa llegar a temas clásicos. O sea, a lo mejor partes de un tema clásico y terminas en una canción de los Sex Pistols. Y a mí me interesa más ese trayecto. En general a mí me gusta escribir estructuras abiertas. Estructuras donde alguien puede meter la mano, o ya la metió en el pasado, según, ¿no? Me gusta la idea de ese jugueteo. Yo sé que uno puede, o sea, cualquier escritor diría, no, es que mi obra se pierde. Pues sí, güey, no pasa nada, no hubo muertos ni heridos, ¿no? Mi experiencia con ese cuento del que hablas ahora, que se llama Caries, es trabajar con Jorge Rangel, un músico muy querido, del que admiro mucho, en distintos proyectos. Y eventualmente, haciendo bromas, acabamos encontrando las partituras de las que hablas, que están en este cuento que se llama Caries. Y si bien la primera y la segunda son réplicas, es decir, son dos gemelas, porque se supone que este tipo se plagió al buen escritor, digamos, al buen músico, dicho entre comillas. Cuando este músico retoma el tema, transcribe la verdadera versión, según él, que encuentra las muelas del paciente. Ahora, la transcripción final, digamos que la transcripción correcta, y esto solo lo sabe un lector que lea partituras también, no es más que la misma pieza tocada al revés. O sea, la partitura final de Caries es la misma partitura puesta al revés. Es como una especie de ¿cómo se llama? De palíndromo. Yo les tengo mucho miedo a los palíndromos, me caen muy mal. Pero bueno, eso es un juguete finalmente. Y también es abrirse un poco a la opinión de alguien más.
colaborar con Rangel para hacer esto, también me da una idea de lo que el libro en general es. Porque es un libro que está lleno de guiños a las otras artes, está lleno de esos jugueteos con personajes específicos, como Carlos Amorales o Gabriel Orozco o Mario García Torres, que aparecen fugazmente en el libro. Entonces no sé, o sea, creo que la manera en la que los juegos están enfocados tiene que ver con con esa zona escurridiza del lenguaje,